Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la quinta clase de Teoría del Estado dentro del curso prefacultativo para ingresar a la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés. Nuevamente es un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias por ver el video y ver todos los videos también. Y bueno, asimismo, quiero agradecer también su participación en el foro. He visto muchas recomendaciones, muchas sugerencias, las mismas que obviamente las estamos considerando. Y bueno, Eh, nos recuerdan siempre que las preguntas, cuando las realicen, siempre tiene que ser citando la página, así nos ayuda mucho para responder. Pero también me agrada mucho y nuevamente agradecerles por participar en cada una de las actividades, en cada una de las respondiendo cada una de las preguntas que vengo realizando en cada uno de los videos. Muchas gracias y bueno, avancemos. Nuevamente me presento, soy el Magíster Edgar Gustavo Aguilar Camacho, docente de la carrera de Derecho de esta nuestra querida Universidad Mayor de San Andrés. Vamos a continuar con el tema 3, Estado, Poder y Gobierno, del libro de Norberto Bobbio, recuerden eso muy bien, esta es la clase 5. Continuemos. Estado, Poder y Gobierno. El punto 3, Estado y Poder, clase 5. Bueno, cuando hablamos de esto, vamos a mencionar eh, o vamos a recordar la dinámica que venimos realizando desde la primera clase, desde el primer video, y esto es citando la página de donde se extrae cada uno de los textos que estamos presentando en pantalla. Bueno, el estudio de que los temas del Estado continúa apareciendo bajo el nombre de política, nos dice Bobbio, derivado originalmente de aquella forma particular de ordenamiento político que es la moxis. Ese es un término que se recoge obviamente de la Grecia antigua. En estos últimos años, los estudiosos de los fenómenos políticos han abandonado el término Estado para sustituirlo por uno más comprensivo, sistema político. ¿Por qué? Porque como lo voy a explicar más adelante dentro de este mismo video, y tal vez en otros más, el término Estado también ha recibido ciertas críticas, ciertas observaciones, por lo cual se ha optado por utilizar otros términos que traten de hacer referencia al Estado, como a los otros criterios, ¿no? Como es sistema político. Al menos así nos los explica Norberto Bobbio. Entre otras ventajas que ofrece esta expresión se encuentra el tener un significado axiológicamente más neutral que el término Estado. Recuerden que cuando hablamos de axiología, axiológicamente, estamos haciendo referencia a cuestiones valorativas, de valores, ¿sí? Entonces, un término que no involucre ciertas cuestiones que vayan relacionado, que tengan cierto reproche axiológico, el cual se siente, por un lado, la derivación y por otro lado la satanización que ha sido hecha respectivamente por los conservadores y por los revolucionarios. Sí, porque nuevamente desde ahí partieron las críticas. Lo que el Estado y la política tienen en común, sí, y es la razón de su intercambiabilidad, es la referencia al fenómeno del poder, del griego exparos o fuerza, sí, potencia, abs, que es autoridad. Nacen los nombres de las antiguas formas de gobierno que hemos mencionado, ¿se acuerdan? En otros temas, en otras clases. Estas pueden ser, lógicamente, aristocracia, democracia, oclocracia, monarquía, oligarquía. Y bueno, todas las palabras que de vez en vez han sido utilizadas para indicar las formas de poder. Fisiocracia, burocracia, partidocracia, poliarquía, exarquía, etc. Entonces, bueno, aquí ya ustedes con eso están pudiéndose dar cuenta de el porqué de estos términos, o al menos el porqué de estos sufijos dentro de la palabra, ¿no? El cracia o el quia, que venimos mencionando. Esto sacamos de la página 102.
Pero también continuamos de la misma página 102 y señalamos que tradicionalmente el Estado es definido como el portador de la summa potestas, ¿sí? Poder supremo, summa potestas, que seguramente alguna vez lo han escuchado, si no lo escuchan conmigo. Y el análisis del Estado se resuelve casi totalmente en el estudio de las diferentes potestades que le componen al soberano. Y esto es muy importante porque obviamente esto engloba, pues, o esto enfrasca o destaca las características de lo que tiene que tener un Estado o sistema político, como prefieran utilizar, debido a que básicamente, pues, este tiene un poder supremo, ¿sí? Un poder supremo que le hace valer como Estado, que está respaldado por muchas cuestiones como el uso legítimo de la fuerza, entre otras cuestiones. Seguimos. Vamos a citar a Loswell y Kaplan, ambos de, 1900, de 1952. Más que nosotros citar, estamos haciendo referencia a la cita que hace Bobbio. El proceso político es definido como la formación de la distribución, el ejercicio del poder, ¿sí? Esto en la página 103. En la filosofía política, tres teorías fundamentales del poder, que es la sustancialista, la subjetivista y relacional. Esto en la página 103. Pero bueno, una típica interpretación, nos dice, sustancialista, dentro de la clasificación que hemos planteado en la anterior presentación, tenemos la del poder de Hobbes, ¿sí? Thomas Hobbes, que seguramente deben recordarlo. Ha- Incluso esto ha merecido preguntas en el foro. Recuerden, he respondido algunas preguntas en el foro sobre Hobbes o Hobbesiano. Entonces, según el cual el poder de un hombre, puntos suspensivos, son los medios que tiene en el presente para obtener algún aparente bien futuro. Sí, entendido como algo, cerramos comillas, entendido como algo que sirve para alcanzar lo que es el objeto de nuestro deseo. Sí, objeto. De objetivo en el sentido de finalidad, de meta. Sí, ¿se acuerdan que he visto preguntas en el foro o más que preguntas, participaciones en donde me han pedido que amplíe un poquito su explicación entre esa doble interpretación del término objetivo? Bueno, aquí les explico, cumpliendo obviamente con mi compromiso. Cuando hablamos de objetivo en este sentido, eh, estamos hablando de que sirve para alcanzar, es decir, lo que busca el objetivo es alcanzar algo, ¿sí? Ese es un objetivo. A ver, para que se me entienda un poco mejor esta explicación, cuando hablamos de objetivo en el sentido de finalidad, de alcanzar, de meta, etcétera, estamos hablando, por ejemplo, de un ejemplo muy sencillo, puedo utilizar, de que ustedes ahora tienen un objetivo, ¿sí? El objetivo es ingresar a la carrera de Derecho y después, una vez que ingresen, van a tener otro objetivo que va a ser, pues obviamente, ser abogadas, abogados. Entonces, bueno, ese es un objetivo como una meta, ¿sí? También, si hablamos en investigaciones, metodología de investigación y todo ello, los objetivos básicamente son los que se plantea dentro de la investigación como metas a lograr, como fines a lograr dentro de la investigación. Existe el objetivo general, los objetivos específicos y todo ello. Entonces, bueno, va en ese sentido, ¿no? Como una cuestión que se plantea para un futuro a la cual se aspira a llegar. Y bueno, cuando habíamos hablado del otro sentido de objetivo, lo habíamos explicado en el sentido de que esto hace referencia, el segundo criterio, o segundo sentido de objetivo, a el carácter, mm, a un carácter de denostar una situación alejada de las subjetividades. Y bueno, esta explicación seguramente les parece un poco rara, pero bueno, ¿en qué sentido subjetividades? Las subjetividades son cuestiones que parten de la idea de cada uno, de la personalidad de cada uno, de los pensamientos de cada uno, uno como persona o uno como colectividad, donde obviamente, ¿cuál es la característica? Que estas cuestiones solamente están respaldadas por cuestiones que van
tanto de lo metafísico como de lo ideológico, como de lo religioso, etcétera, que no se pueden verificar en la vida real, sí, que no se han podido o no se pueden verificar en la vida real. A ver, en este caso, ¿qué puedo mencionar? Yo puedo decir que mm, para mí el mejor artista de música de todos los tiempos es seguramente, a ver, un ejemplo que ustedes puedan conocer. A ver, a ver, uno intermedio vamos a utilizar. Digamos que sea mm, Yatra no, Juanes, ambos colombianos, por cierto. Entonces, obviamente, desde la perspectiva de una persona que le gusta la música de Juanes, a que cree que es muy capaz para realizar ciertas cuestiones como tocar guitarra, cantar, bueno, etcétera, ¿no? Seguramente para él va a ser lo mejor, pero eso es una cuestión que está viciada por subjetividad porque no se puede plasmar en una cuestión real, porque seguramente sí existan ciertos elementos, pero que esos elementos no se puedan, no, si bien puedan destacar la calidad de este artista, pero que frente a otros sería menor. Algo objetivo que se maneja, por ejemplo, en la actualidad para determinar este tipo de cuestiones, y me apuro porque no es el objetivo de este video, sería, por ejemplo, la cantidad de reproducciones. En otros términos, en otras épocas, la cantidad de discos vendidos. O bueno, en otras cuestiones, obviamente, la capacidad de llenar estadios en conciertos y todo ello. Pero más allá de eso, esas cuestiones, por ejemplo, la cantidad de visualizaciones, de discos vendidos, de llenado de estadios, sí es una cuestión objetiva sobre la cual no podemos objetar, ¿sí? Porque decir que X artista tiene tantas reproducciones es algo objetivo, ¿sí? Porque una persona que es tan fanática de ese artista que tiene miles de reproducciones, lo va a poder confirmar como una persona que denosta, que no le gusta ese tipo de música. Si no me equivoco, hay un artista en la actualidad que se llama Bad Bunny. Entonces, bueno, eh, a la gente que le gusta Bad Bunny va a poder verificar que es el artista que tiene tantas reproducciones como al que no le gusta. Eso es algo objetivo, que más allá de lo que uno piense, es algo que se puede verificar. Y bueno, saliendo de de este pequeño gran paréntesis, continuamos. Y si es que no se ha entendido, por cierto, o quieren que profundice otro ejemplo más, me lo dicen en el foro. Ellos saben que los leo, con mucho gusto lo voy a responder. Bertrand Russell, en 1938, esto citado por Norberto Bobbio, de acuerdo con la cual el poder consiste en la producción de los efectos deseados, y cuanto tal puede adoptar tres formas: poder físico, poder constrictivo, que tiene su expresión concreta más visible en el poder militar, psicológico con base en amenazas de castigos o promesas de recompensas. En él consiste principalmente el dominio económico mental, aquel que se ejerce mediante la persuasión o la disuasión, y tiene su forma elemental y presente en todas las sociedades mediante la educación. Entonces, bueno, seguimos con esta misma lógica, sí, de explicar esta cuestión del poder, por eso estamos en el subtítulo de Teorías del Poder, y aquí hablamos de lo que involucra, para Russell, citado por Bobbio, es la producción de efectos deseados. Entonces, a riesgo de dar un elemento que quizá no lo menciona el libro de Bobbio, les explico, pues básicamente, les complemento esta idea con que producción de efectos deseados, aún pese, aún pese a la falta de consenso, la falta de acuerdo por parte de quien se impone esos efectos, a quien se impone esos efectos. Entonces, para que se me entienda, poder que involucra lograr que tus efectos como deseados, como plantea en este caso Bertrand Russell, ¿sí? se, se presenten, se realicen, pese a la oposición, a la resistencia de los destinatarios o de los que desarrollen estos efectos.
Entonces, bueno, a ver, si a ustedes le preguntan, les hacen una pregunta, hacen una encuesta y dicen, ¿usted quiere pagar impuestos? La gran mayoría va a decir que no, obviamente, quien le gusta dar dinero. Pero, ¿qué pasa? Se paga impuestos. ¿Por qué? Porque pese a que la gente no esté de acuerdo, pese a que no esté de acuerdo, se logra materializar esto. ¿Por qué? Porque el soberano, por medio del Estado, tiene poder, ¿sí? Tiene poder de imponer sus efectos deseados, utilizando los términos de Russell, aún pese a la falta de acuerdo de los receptores, en este caso el ciudadano común, y para lo cual se vale de ciertos mecanismos primero coercitivos, y luego de la misma coacción para cumplir con estos efectos. Pero bueno, creo que me estoy adelantando un poquito y bueno. Pero no solo va con el poder físico, que es los mecanismos de coerción, sí también con lo psicológico, promesas, recompensas. Paguen impuestos, les dé. ¿Por qué? Porque gracias a esos impuestos construimos escuelas, construimos hospitales, pagamos desayunos escolares y muchas cuestiones. Entonces, obviamente, también va por el consenso, no solamente por la coerción, en donde lógicamente, ¿qué pasa? Debido a estas promesas, también los castigos, obviamente, que es la coerción, pero sobre todo las promesas, estos beneficios que se ofrece de por qué pagar impuestos, pues favorece, obviamente, a la materialización o a la producción de esos efectos deseados por parte de quien detenta el poder. Entonces, y este es un dominio económico mental, nos plantea Russell, y ejerce mediante la persuasión o disuasión. ¿Sí? Persuadir para hacer, disuadir para que no hagan. ¿Sí? Persuadir para que hagan, disuadir para que no hagan. Y tiene su forma elemental y presente en todas las sociedades mediante la educación, que nos destaca Russell, ¿no? La educación, que es un principal elemento para lograr este objetivo. 103. Una típica interpretación subjetivista del poder es la expuesta por Locke. Subjetivista en el sentido de que va desde la perspectiva de los sujetos, ¿sí? Del individuo. John Locke, que lo hemos citado también en clases anteriores, esa foto seguramente la deben reconocer porque está en varias diapositivas, quien dice que por poder no entiende la cosa que sirven a alcanzar el objetivo, sino la capacidad del sujeto de obtener ciertos efectos, por lo que se dice, el fuego tiene el poder de fundir los metales. De la misma forma, de la misma manera que el soberano tiene el poder de hacer leyes y hacerlas influye en la conducta de los súbditos. Esta forma de entender el poder es el que adoptan los juristas para definir el derecho subjetivo, que es un sujeto que tenga un derecho subjetivo, quiere decir que el ordenamiento jurídico le atribuye el poder para obtener ciertos efectos. Y sí, ahí confirmo que obviamente uno de los primeros criterios que se maneja con relación a explicar qué es un derecho subjetivo va en ese sentido de la posibilidad que tiene una persona de exigir una determinada conducta, una acción u omisión a otro sujeto, eh, y este está respaldado por el derecho o por el derecho positivo, de derecho objetivo. Entonces, bueno, tiene sentido, también es muy válida esta posición de Locke, nuevamente. Y hace una interesante analogía con el fuego, ¿no? El fuego con relación a los metales. Y bueno, eh, muchas gracias. Seguimos. La tercera, que refiere al concepto de relación de poder. Recuerden que estamos haciendo, y retrocedo, me voy a permitir retroceder, ¿con qué? Con las tres teorías fundamentales que nos planteaban respecto al poder, de la cita que hacíamos en la página 103. Hemos hablado de la sustancialista, ¿sí? Hemos hablado de la subjetivista cuando hemos citado Locke y ahora vamos a hablar de la relacional, que se refiere al concepto relacional del poder, por lo cual, por poder, se debe entender una relación entre dos sujetos, de los cuales el primero obtiene del segundo un comportamiento que será, de otra manera, no, de que no, de otra manera no habría realizado. Y miren, es lo que les había adelantado, sí, es lo que les había spoileado términos actuales.
La más conocida y sintética de las definiciones relacionales es la de Robert Dahl, ¿sí? La influencia, concepto más amplio que abarca el poder, es una relación entre actores en la que uno de ellos induce a los otros a actuar de un modo en el que no lo harían de otra manera. Muy claro con relación al ejemplo de los impuestos que voy a dar. En cuanto a la relación entre dos sujetos, el poder así definido es estrechamente ligado al concepto de libertad, de manera que dos conceptos pueden ser definidos uno mediante la negación de otro de la siguiente forma. El poder de A implica la no libertad de B. La libertad de A implica el no poder de B. Entonces, ¿qué involucra esto para que se me entienda? Primero voy a dar un ejemplo un poco burdo, ya saben que a veces me gusta dar este tipo de ejemplos y bueno, lo voy a hacer. Hablamos de un entorno familiar, diríamos que un familiar, perdón, un familiar, entonces establece, toma las decisiones, obviamente tiene el poder en su familia, ¿no? Qué sé yo, para decirles que vayan a comprar, hacer una diligencia, alguna compra, la tienda, que tomen cierta conducta, que limpien tal lugar, ordenen tal cuestión. Y obviamente, ¿qué implica? Que la persona que dispone esto tiene este poder y que implica que obviamente la persona que recibe este orden no tiene la capacidad, no tiene la libertad de negarse a hacerlo o de decidir cuándo hacerlo. Entonces va en ese sentido. La activación de la libertad o poder de un sujeto involucra o va en detrimento del otro, ¿sí? A quien se le impone el poder. ¿Por qué? Porque va contra su libertad en este caso de decisión. Que nuevamente, en el caso de no existir, en el caso de no existir, en el caso de no existir, bueno, pues básicamente resultaría, eh, no se realizaría, mejor dicho, ¿sí? No se realizaría, no se desarrollaría. Creo que no se me ha entendido. Una vez más lo explico. Si el padre de familia le dice a su hijo que, bueno, que realice cierta actividad, qué sé yo, que limpie el patio de la casa, pues obviamente esto es una imposición de la voluntad, de la decisión de quien ordena, ¿sí? Frente a quien recibe la orden. En este caso, quien recibe la orden quizá pensaba hacerlo después, quizá pensaba no hacerlo, no está en su decisión. Al recibir la orden, lo tiene que hacer, ¿sí? Lo tiene que hacer, independientemente de sus intereses. Y es lo que les decía nuevamente con el ejemplo de impuestos. Distinguir ahora el poder político, las formas de poder y poder político. Distinguir ahora el poder político de todas las otras formas que puede asumir la relación de poder. Sí, esto es importante porque vamos a empezar a hablar de las formas de poder. En la política de Aristóteles, donde se distingue tres tipos de poder con base en el criterio de la esfera en la que se ejerce. El poder del padre sobre el hijo, el ejemplo que había dado, del amo sobre el esclavo, del gobernante sobre los gobernados, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la cuestión que va a ser el criterio que va a distinguir los tipos de poder? Es la esfera en la que se ejerce. Cuando hablamos siempre de una clasificación, tiene que recordar que es muy importante el criterio o el indicador que se maneja para la clasificación. Yo siempre a mis estudiantes les digo, por ejemplo, yo puedo clasificar a mi curso, les digo a mis estudiantes, aquí quizá van a tener que usar un poco su imaginación, que, bueno, podemos clasificar por el género de las mujeres, de las personas, mejor dicho, entre hombres y mujeres. Puedo clasificar por el largo del cabello, ¿sí? Seguramente una gran mayoría serán mujeres, pero también habrá varones que tienen un poco largo el cabello, o viceversa, etcétera. Por las personas que usan lentes o personas que no usan lentes, bueno.
Entonces, ¿cuál es lo importante? Para comprender una clasificación, ¿sí? El porqué de una clasificación siempre es bueno saber el criterio que se maneja para la clasificación. Y esta clasificación que se recoge de Aristóteles es muy interesante en el sentido de que, pues bueno, es en la esfera en la que se ejerce, y son diferentes esferas, ¿no? Recuerden Aristóteles que hablaba mucho de la familia, ¿no? Como un elemento que lo hemos mencionado en videos anteriores. Otra cuestión que podemos mencionar también de la página 105 es distinguir con base a qué, en el diferente sujeto que se beneficia del poder, ¿sí? Otro criterio clasificador, ¿sí? Es el diferente sujeto que se beneficia del poder. En este caso, ¿quién se beneficia del poder en este tipo de clasificaciones? Es el poder paternal, es ejercido por el interés de los hijos. El patronal o despótico, en interés del amo. El político, en interés de quién gobierna o de quién es gobernado. Entonces, va en esta misma dinámica. El otro criterio, en este caso, es quién se beneficia de este ejercicio de este poder. A ver, las formas de poder político y poder político. Perdón. Bueno, mil disculpas si tuve un inconveniente con la grabación. Continuemos. Esa tipología ha tenido relevancia política, nos dice, porque ha servido para proponer los esquemas de referencia para definir las formas corruptas de gobierno, el gobierno paternalista o patriarcal, en el soberano que se comporta con los súbditos como un padre, los súbditos como tratados eternamente como menores de edad. El gobierno despótico en el que el soberano trata a los súbditos como esclavos o los que no se reconocen derechos de ninguna especie. Entonces nos dice que esa clasificación que presentábamos en la anterior presentación y en esta, pues básicamente nos ayuda a entender en qué sentido sería positivo o negativo el poder. Entonces, recuerden que manejábamos tres criterios. Uno, el de el padre frente al hijo. El otro es del amo frente al esclavo. Y el otro es de los gobernantes frente al gobernado. Frente al padre, frente al hijo, habíamos hablado de un poder paternal, ¿sí? Y este supuestamente, ¿qué nos destaca? Este poder paternal se lo ejerce por interés o buscando el interés del hijo, ¿sí? Digamos, si una madre le dice a su hijo, limpie la casa o limpie su cuarto, ¿es por qué? Porque esto entiende que va a ser en beneficio del hijo. Pero al menos esta es la explicación que nos plantea, ¿sí? Podemos estar de acuerdo o no, pero es lo que nos plantea. En cambio, el poder patronal es despótico, porque ¿quién se beneficia de esto? ¿Quién se beneficia de esto? Es el amo, no el hijo, no el destinatario de la orden, sino el que da la orden. Y en cambio, el poder político es de interés de quién gobierna y de quién es gobernado, es decir, que se benefician ambas partes, es decir, tanto el que ordena como el que recibe la orden. En este caso, ahora, ¿qué nos dice? Un buen gobierno será aquel gobierno paternalista, ¿sí? Patriarcal, el que el soberano se comporta con los súbditos como un padre, ¿sí? Buscando siempre que los súbditos sean tratados eternamente como menores de edad, busca siempre el beneficio, ¿sí? Del súbdito, es el que gobierna, piensa en el beneficio de los súbditos y por eso toma ciertas decisiones. Y en cambio, ¿qué sería negativo? Que quien gobierna ejerce un poder relacionado como amo y esclavo, en el sentido de que lo que hace el gobernante es establecer una orden, pero no para beneficiar, pues obviamente a los súbditos, sino para beneficiarse a sí mismo. Y esto se lo relaciona como despótico. Trata a los súbditos como esclavo, que busca nuevamente a quién beneficiar, al mismo gobernante. El estudio de Locke, sí, se distingue del de Aristóteles, diferente del principio de legitimidad, nos dice,
El poder del padre es un poder cuyo fundamento es natural en cuanto deriva de la procreación. Recuerden que Locke tiene una corriente que le hemos aclarado en otras clases. El patronal es el efecto del derecho de castigar a quien se ha hecho culpable de un delito grave y por tanto es acreedor de una pena igualmente grave como la esclavitud. El poder civil únicamente, entre todas las formas de poder, está fundado en el consenso manifiesto y tácito de quienes son sus destinatarios. Entonces nos dice ex natura, ex delito, ex contracto. Los dos criterios de aristotélicos basados en el interés y el lockeano fundado en el principio de legitimidad no son criterios analíticos sino axiológicos en cuanto son útiles para distinguir un poder político como debería ser y no como es. Bueno, una pequeña explicación sobre esto. Parte de una idea aristotélica, esta, ¿sí? Esta, y establece tanto el poder es relacionado como el del padre frente al hijo, ¿sí? En el cual deriva, explica obviamente que es algo natural, porque es la procreación. También menciona el patronal en efecto de castigar a una persona culpable de una cuestión y que ese castigo es la esclavitud. Pero lo que dice Locke es que existe un poder civil, ¿sí? Este es un poder civil, el que está relacionado con el Estado, que este poder civil es la única entre otras formas de poder, nos dice. No la del poder frente al padre, frente al hijo, no la del amo frente al esclavo, sino ese poder está fundado en el consenso manifiesto y tácito de quiénes son sus destinatarios. Contrato, ¿sí? Un contrato social en donde las partes acuerdan de forma expresa o tácita el sometimiento a un poder, ¿sí? Entonces, por eso nos diferencia. Si ex natura es del padre, ex delito es del amo frente al esclavo, ex contracto es de la sociedad, del Estado, ¿sí? Esto es un argumento nuevamente contractualista, naturalista, por cierto, ¿no? Obviamente. Las formas de poder y poder político. Una teoría realista del poder político como forma de poder diferente de cualquier otra se forma mediante la elaboración de vida de los juristas medievales, del concepto de soberanía o suma potestas, que era suma potestas, 3, 2, 1, potestad suprema, ¿no? La sociedad medieval conoce dos, el Estado y la Iglesia, ¿sí? Porque estamos en la Edad Media y recuerden, pues obviamente que en la Edad Media existían los pequeños feudos, los pequeños reinos, y obviamente también existía el poder de la Iglesia respaldado por la fe. Y la vis coactiva, que es la prerrogativa del Estado, ¿sí? Cómo ejercía el poder el Estado por medio de sus prerrogativas, ¿sí? La coacción. En cambio, cómo ejercía poder la Iglesia por la cuestión de la potestad espiritual, ¿sí? De carácter espiritual. Si haces esto, si no cumples si no cumples estos mandamientos, te vas a ir al infierno. Entonces, la forma por la cual respaldaban su poder, por un lado, el Estado, nuestras comunidades políticas, estas instituciones políticas, era por medio de la coacción. En cambio, la iglesia era por la cuestión espiritual, ¿sí? La potestad temporal tiende a atribuirle al Estado de derecho, el derecho, mejor dicho, ¿sí? Entre estas dos potestades, entre estos dos poderes, ¿cuál era temporal? Desde esta perspectiva medieval, era pues obviamente la del Estado, porque en un momento estaba un gobernante, después moría y entraba otro, ¿sí? Y cambiaba el criterio y demás cuestiones. Y el poder exclusivo de ejercer sobre determinado territorio y en referencia a habitantes del territorio. Además de lo temporal, también lo espacial, como nos explica, ¿sí? Que obviamente las órdenes de un monarca, de un soberano, era para su reino, era nada más. En cambio, de la Iglesia el derecho de poder enseñar la religión verdadera y los preceptos de la moral, de salvaguardar
la doctrina de los errores, el poder político se identifica con el ejercicio de la fuerza y todo ello. A ver, resumo. Y en cambio, el de la iglesia, pues obviamente no cumple con estas características porque es una sola religión, la verdadera, la que obviamente respalda este poder, esta potestad. Entonces, bueno, ¿qué más? Bueno, esta tiene un fundamento de la última instancia como extrema razón. Y bueno, sigamos. Ahora, el poder espiritual se sirve de la amenaza de las penas o de la promesa de los premios ultraterrenales. El poder político utiliza la constricción de la fuerza como es el que ejerce mediante las armas. Seguimos con la línea anterior y mencionamos eso, pues. Obviamente, ¿cuál era el poder espiritual? ¿Sí? El de la iglesia era la amenaza de penas, ¿sí? De las que podía imponer obviamente la iglesia, o la promesa de premios ultraterrenales, o obviamente la promesa de castigos ultraterrenales también, ¿sí? Lo que les decía. Si tú eres bueno, eres solidario y todo ello, pues obviamente vas a ir al cielo. Si no lo eres, pues te vas a ir al infierno. Si no cumples los mandamientos, si no cumples todo lo que establece, bueno. En cambio, ¿qué sucede? Respecto al poder político, que estamos hablando del Estado, o al menos de la institución política medieval, la construcción física como es la que ejerce, es la que respalda este poder, la coacción, y esta normalmente se lo hace por medio de las armas, ¿sí? Obviamente por el uso de la fuerza. Para la definición del poder político, el uso de la fuerza física es la condición necesaria, pero no es la condición suficiente, nos dice en la página 108. Quien tiene derecho exclusivo de usar la fuerza sobre un determinado territorio es el soberano, ¿sí? El uso legítimo de la fuerza. Quien dentro de estos confines tiene la soberanía entendida como suma potestas, potestad suprema, recuerden, como poder supremo, suma en el sentido de que no reconoce superior alguno, ¿sí? El máximo nivel, superior non reconogens, suprema en el sentido de que no tiene ningún poder por encima de sí mismo, ¿sí? Lo que venimos mencionando. Ahora bien, anticipan el concepto de soberanía que se vuelve a través de los escritores políticos de la época moderna el concepto fundamental para la definición del Estado. Son la distinción entre las civitates, superior imperio reconocentes y superior non reconocentes de los juristas medievales, que definen o defienden la autonomía jurídica y en consecuencia la política de las ciudades. Y el principio rex in regno, suot imperator, afirma que los juristas franceses que defienden la soberanía del rey de Francia de las pretensiones del emperador. Sí, van a esta misma línea que venimos explicando, ¿sí? Esta cuestión del poder, del Estado y obviamente todo esto. Citamos a Juan Bodino, ¿sí? A Jean Bodin, y él mismo nos menciona, obviamente no lo citamos nosotros, lo cita Norberto Bobbio. Pues destacamos que nos dice, según Bobbio, un gobierno justo de muchas familias y de lo que es común con un poder soberano. El poder soberano como el poder absoluto y perpetuo, ¿sí? Absoluto, ¿en qué sentido nos dice? Significa que no está sometido a otras leyes más que las naturales y divinas, ¿sí? Es un poder absoluto, sobre el cual no existe contrario, ¿sí? Salvo el derecho natural y las normas divinas. Y perpetuo, esto es muy importante también en el sentido que significa que logra obtener obediencia a sus mandatos con continuidad también, gracias al uso de exclusivo del poder coactivo, exclusividad, ¿sí? El poder coactivo es exclusivo del Estado, ¿sí? Exclusivo. No existe otro poder porque obviamente si alguien ejerce la coacción, pues más bien, ¿qué hace el Estado? Lo castiga, ¿sí? ¿Por qué? Porque es exclusivo del Estado. El tema de la exclusividad del uso de la fuerza como característica del poder político es el tema jovesiano, ¿sí? Por excelencia, el paso del estado de naturaleza al estado está presentado por el paso de una condición en la que cada cual utiliza indiscriminadamente su fuerza
contra todos los demás a la situación en la que el derecho de usar la fuerza le corresponde solamente al soberano. Recuerden, Hobbes, lo hemos mencionado también en el foro, Hobbes entiende, tiene una perspectiva negativa del ser humano, ¿sí? Una concepción negativa del ser humano. Y por lo cual lo que hay que hacer es que no quitarles, limitarles su naturaleza. ¿Para qué? Para que exista un leviatán que recoja toda esta autoridad, todo este poder, mejor dicho, y este ejerce exclusivamente el poder y así evita que la gente se cause daño recíprocamente. Obedeciano por eso. Las formas de poder y poder político. Hegel, no citado obviamente por Bobbio, donde una multitud forme un Estado es necesario que constituya un aparato militar y un poder estatal comunes. Sí, es el que respaldaría obviamente al Estado, ¿no? El que fundaría la posibilidad de que esas decisiones que tome el Estado se lo cumplan, ¿sí? Y es gracias a la coacción, que es por medio del aparato militar y otras cuestiones. Weber define el Estado como un detentor del monopolio de la coacción física legítima. Creo que esta es la idea más aceptada por parte de los que estudian y explican esta materia, la de Weber. Sí que es el que detenta el monopolio de la coacción física legítima. Y es legítima, ¿por qué? Porque es del Estado. Porque si no fuera del Estado, existe otra coacción, es ilegítima. ¿Sí? Y monopolio es de dominio de uno, ¿sí? Monopolio. Citamos a Hans Kelsen, citado nosotros no, sino lo cita Bobbio, el Estado es un ordenamiento coercitivo, ¿sí? Es particular, dice. El Estado es una organización política porque es un ordenamiento que regula el uso de la fuerza, ¿sí? Regula el uso de la fuerza. Y bueno, las tres formas de poder, y esto es muy interesante, seguramente también lo van a ver cuando ingresen a la universidad. La definición del poder político como el poder que está en posibilidad de recurrir en última instancia a la fuerza, ¿sí? El poder político se respalda con el uso de la fuerza. Pero bueno, aquí hay tres poderes. Veamos cuáles son los otros. Y es capaz de hacerlo porque detenta su monopolio, ¿sí? Lo que venimos mencionando. Es una definición que refiere al medio de que se sirve quien detenta el poder para obtener los efectos deseados. La llamada tipología de los tres poderes, ¿sí? ¿En qué sentidos una persona puede imponer su poder, tener poder, en este caso, es el económico, el ideológico y el político? En contrapartida, eh, o sea, eh, de riqueza, del saber y de la fuerza. Entonces, recordemos, el poder político se ejerce principalmente por la fuerza, pero como lo voy a explicar más adelante, no solo por la fuerza, porque también existe otra forma por la cual una persona impone su poder frente a otra, y es el económico y el ideológico. Pues vamos a ello, sí, vamos a ello. Entonces, el poder económico es el que se vale de la posesión de ciertos bienes necesarios o considerados como tales en una situación de escasez. Que esto es básico en economía, ¿no? Precisamente la economía tiene su cabida en el sentido de que los recursos son escasos, ¿sí? Los recursos son escasos y eso no se puede negar. No hay un árbol de dinero, no hay árbol de recursos eh, en el cual, obviamente, del cual, mejor dicho, se pueda valer para desarrollar. Los recursos son escasos, más o menos son escasos. Pueden pensar en un estado bastante solvente, igual son escasos. Obviamente tienen más margen de maniobra frente a otros que tienen mucha más escasez, pero es básico de la economía. De ahí incluso viene el término economía, ¿sí? Y bueno, esta escasez para inducir a quienes no los poseen a adoptar una cierta conducta que consiste principalmente en la realización de un trabajo útil, ¿sí? Obviamente, quienes tienen mayor acceso a los bienes frente a otros, pues obviamente aprovechando esta disposición, esta posibilidad, pueden influir sobre los otros. En cualquier sociedad donde existen propietarios y no propietarios, el poder propietario deriva de la posibilidad de que la posesión exclusiva de un bien le da de obtener que el no propietario.
o propietario solamente de la fuerza de trabajo, trabaje para él las condiciones que él impugna. Pero bueno, más allá de ello, del trabajo y todo eso, como sabrán, eh, sí, pues, ¿propietario de qué? Sí, ¿propietario de qué? Y esto habría que pensar, ¿no? Se tiene que pensar. Pero digamos que una persona es dueña de la fábrica, es dueña de Apple, ¿sí? De Apple. Entonces, obviamente, es propietaria de la marca, propietaria de las industrias y, bueno, propietaria del desarrollo tecnológico, todo eso. Pues, obviamente, quien quiera trabajar para Apple tendrá que subordinarse a las decisiones del propietario, ¿sí? Subordinarse a las decisiones del propietario. Pero nuevamente esto es un poco que se puede discutir, porque digamos, hay otra persona que era propietaria de, a ver, ¿de qué puede ser? Ya, era propietaria de una empresa fabricadora de cassettes de VHS, ¿sí? VHS. Obviamente es propietaria, sí, obviamente es propietaria, tenía sus empresas, tenía la empresa, tenía el acceso al material, tenía acceso, obviamente, tenía la fábrica que creaba estos VHS y todo ello, pero seguramente muchos de ustedes no saben ni qué es un VHS, ¿sí? Pero esta persona lo tenía. ¿Pero tendrá poder? No, porque de hecho eso ya se ha cerrado, porque básicamente también ha cambiado la lógica en el sentido de que por la innovación, por el mismo desarrollo, por más que haya sido dueño de todo ello, ha perdido este poder en el sentido de que su producto ha dejado de ser útil, ¿sí? De que su producción ha dejado de ser útil. Pero bueno, en el sentido que queremos aterrizar en todo ello, es que el poder económico es la posibilidad que tiene una persona que detenta poder, tiene bastante solvencia en la economía, en lo económico, de imponer su voluntad frente a los que no tienen. ¿Y por qué? Obviamente los que no tienen hacen caso al que sí tiene, porque el que tiene el poder económico, la economía, ¿sí? El acceso a los recursos, comparte, le da un poco de estos recursos al que no tiene, y el que no tiene por eso trabaja para él, ¿sí? Si no, obviamente no se subordinaría a ese poder. Entonces aquí va en esto que es voluntario, en cierta medida, en el sentido nuevamente de que si yo soy dueño, a ver, una empresa boliviana. Ya, pues yo soy dueño de Jax. Sí, creo que es una cadena de comida rápida. Obviamente, quien entra a trabajar a Jax, el que trabaja para mí, obviamente tiene que subordinarse a las decisiones que yo tome. Si yo le digo que tienen que venir los viernes de color rosado, tienen que venir, ¿sí? Tienen que venir. Y bueno, pues, y si no quiere, pues no entra, no trabaja para mí. Pero bueno. ¿Y por qué hace esto? Es a una persona que no le gusta el rosado, ¿por qué tendría que vestirse de rosado? Porque obviamente le interesa que yo le otorgue un poco de recursos económicos para que siga subsiste y todo ello. Pero bueno, he profundizado mucho en esta diapositiva. Tres formas de poder. El poder ideológico. Y poder ideológico es el que se sirve de la posesión de ciertas formas de saber, doctrinas, conocimientos, incluso solamente de información o de códigos de conducta para ejercer influencia en el comportamiento ajeno e inducir a los miembros del grupo a realizar o dejar de realizar una acción. La importancia de quienes saben, los sacerdotes en las sociedades tradicionales, los literatos en los científicos, los técnicos en las llamados o los llamados intelectuales. Sí, obviamente quien tiene la posibilidad de partir o crear una ideología, ¿sí? Crear una línea de pensamiento, o al menos tiene la posibilidad de continuarlo, ¿sí? Tiene la posibilidad de continuarlo y de ser la palabra autorizada para explicar esta cuestión, pues tendrá el poder frente a los que no tienen, ¿sí? Esta posibilidad, y los que no lo tienen, pues básicamente van a seguir a la persona que sí lo tiene, porque éste
les dice cuestiones que las personas que le siguen quieren escuchar, ¿sí? De las cuales están de acuerdo. Entonces, ¿cuál es el poder? Que las personas que siguen a la persona que tienen este poder, el poder ideológico, pues son las personas que han comulgado con estas ideas. Y obviamente se subordinan ¿a qué? A las decisiones de quien se traduce como el interlocutor válido de esta ideología, ¿sí? Como el literato, como diría el sacerdote en otro ámbito, etcétera, ¿no? Es muy importante esto. Lo que tienen en común estas tres formas de poder, porque el poder político ya lo hemos explicado, pero no lo hemos vuelto a explicar, de poder es que en ellas contribuyen conjuntamente a instituir, mantener sociedades desiguales divididas en fuertes y débiles, con base en el principio de en ricos y pobres, ¿sí? En el poder económico, y en el poder ideológico entre sapientes e ignorantes, con base en el poder ideológico, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la cuestión? Genéricamente, entre superiores e inferiores, definir el poder político como el poder cuyo medio específico es la fuerza. Sirve para hacer entender por qué siempre haya sido considerado el poder supremo, o sea, el poder cuya posesión distingue en toda sociedad al grupo dominante. En efecto, el poder coactivo es aquel que del grupo social tiene la necesidad para defenderse de ataques externos o para impedir su disgregación interna. Sí, el poder coactivo, el poder político. Solo la utilización de la fuerza física sirve para impedir la insubordinación y para apaciguar toda forma de desobediencia. A ver, recordemos esos tres tipos de poderes. Sí, el poder político, el poder coactivo, el de la fuerza. Pues recordemos que quién es el único que tiene este poder, al menos en la teoría, y si no, obviamente se puede poner recursos legales, pero en consecuencia, es el Estado, ¿sí? En todos sus niveles, en todas sus facetas y todo ello. Entonces, por lo cual, no debería existir otra posibilidad en el cual se ejerza el poder coactivo que no sea el que lo hace el Estado. Ahora bien, el poder económico lo hace entre el rico y el pobre, como nos dice acá, ¿sí? El rico y el pobre. En este caso, ¿quién influye por él? El rico frente al pobre, ¿sí? Y esto lo puede hacer cualquiera frente a cualquiera, siempre que obviamente cumpla con estas características que hemos explicado hace dos presentaciones. Y el tercero es entre los sapientes e ignorantes. Básicamente, ¿qué es lo que busca para que exista el poder ideológico? Que siempre exista personas que comulguen con las ideas, que beban de estas ideas, para que, para que el que se conciba como sapiente dirija esta cuestión, ¿sí? Ahora bien, esto es muy importante. Cuando hablamos del poder político, del poder coactivo, este poder físico, poder de la fuerza entre fuertes y débiles, pues esto es muy importante saber de que tiene la finalidad, obviamente, de defenderse ante ataques externos, es decir, de otros estados, pero también a nivel interno, para evitar de que pues se insubordine, ¿sí? Es decir, que dentro del Estado existan personas que no estén de acuerdo con ese poder político y obviamente se insubordinen y genera una revuelta. Entonces también va en ese sentido. El sistema social en su conjunto aparece directa o indirectamente articulado en tres subsistemas: la organización de las fuerzas productivas, la organización del consenso y la organización del poder coactivo. ¿Sí? La teoría marxista puede ser interpretada en ese sentido. La base real comprende el sistema económico, como bien creo que lo han entendido, incluso he visto varios comentarios en el Teams, en el Moodle, ¿sí? Comprende el sistema económico, mientras la superestructura se inicia en dos momentos diferentes. Abarca el sistema ideológico y el más propiamente jurídico-político. Se acuerda nuevamente, el sistema gramsciano es más claramente tricotómico, donde el momento superestructural está distinguido por dos momentos: el momento de la hegemonía y el momento, obviamente, del consenso, que es el llamado sociedad civil, momento del dominio de la fuerza llamado Estado. Los escritores políticos han distinguido el poder espiritual
que hoy se llamaría poder ideológico, ¿sí? Eh, ¿Se acuerdan del poder espiritual que hemos mencionado en la Edad Media? Ahora está relacionado con el poder ideológico, porque obviamente tiene ciertas razones similares, ¿sí? Tiene razones similares del poder temporal y siempre han interpretado el poder temporal constituido por la conjunción del dominio, que es el poder sobre la cosa, constitutivo del poder económico, con el imperio, que es el poder del mando sobre los hombres, constitutivos del poder político en sentido estricto. ¿Sí? Va en esta misma línea, ¿no? En el hecho de que la teoría tradicional del poder principal está representado por el poder ideológico, en cuanto que el poder económico político es concebido como dependiente del espiritual, mientras en la teoría marxista el poder principal es el económico, en cuanto las ideologías e instituciones políticas tienen la función de garantizar la permanencia de las determinadas relaciones de producción. Volvemos a hablar de Hobbes. Hobbes puede ser considerado el primero y también el máximo teórico del Estado moderno, es decir, el Estado cuya formación es acompañada por la persistente idea de la primacía de la política. Sí, nuevamente, recuerden a Hobbes, es necesario que alguien controle esta naturaleza del ser humano. Sí, entonces por eso es necesario el Estado, el Leviatán. La doctrina de la razón del Estado está íntimamente vinculada a la idea de la primacía de la política. Una de las formas en las que se manifiesta la primacía de la política es la independencia del juicio político frente al juicio moral, o inclusive la superioridad del primero sobre el segundo. A la concepción de la primacía de la política corresponde la doctrina de la necesidad, inmoralidad o amoralidad en la acción política que debe contemplar el objetivo propio, la sules rei publicae, sin sentirse obligado a comprometer remoras de otra naturaleza. A ver, en simples palabras, la primacía de la política, obviamente, que involucra que priorizar el interés del Estado, ¿sí? Del poder político, frente a los otros criterios, frente al mismo ciudadano, entre las mismas personas, ¿sí? Y esto es muy importante en el sentido de, obviamente, que se debe priorizar este poder del Estado, ¿sí? Ahora bien, seguimos con esta lógica. Abordando el tema clásico de la distinción entre lo moral y la política, o sea, de la razón y el Estado, Hegel manifiesta con la máxima fuerza la idea de la primacía de la segunda sobre la primera, en el fragmento de que puede ser considerada justamente quinta esencia de esta idea. Contiene el argumento principal para su justificación. El principio de, esta página 116, el principio de la acción del Estado debe ser buscado en su propia necesidad o existencia, que es la condición misma de la existencia, no solo de la existencia, sino también de la libertad, del bienestar. ¿Sí? Prueba de ello es que el tribunal juzga las acciones del Estado no es ni el externo ni instituido por el propio Estado para juzgar las acciones de los súbditos, ni cada individuo erige su interior para disponer conocimiento de Dios, sino la tribuna de historia universal, y etcétera, ¿no? Y bueno, básicamente va esta dinámica, ¿no? Del poder que tiene el Estado y por qué se debe priorizar, obviamente, esta política frente a otros intereses, ¿no? La primacía del poder del Estado. Bueno, muchas gracias nuevamente por haber visto el video. Creo que ha sido un video un poco más completo que videos anteriores. Y bueno, como saben, siempre me gusta invitarlos a razonar un poco, aunque ya saben que esto solamente es voluntario, no amerita ninguna calificación porque la dinámica es clara. Ustedes van a tener un examen y todo ello, del cual obviamente es un examen objetivo, ¿sí? Porque lo que se va a ver en el examen es lo que va a valer, ¿sí? Y es de selección múltiple y todo eso, ¿no? Pero bueno, la dinámica que les planteo nuevamente, que es voluntaria, es que ustedes me digan si el Estado también se vale del poder económico y del poder ideológico. Y si lo hace, ejemplos, ¿sí? Y se lo hace, digan ejemplos. Muchas gracias nuevamente por toda su atención. Y bueno, estoy al pendiente de cualquier duda, cualquier situación que me quieran decir en el foro. Ya saben que me conecto de 6 a 8, aunque siempre me extiendo un poquito más, respondo un poquito más. Es decir, esperen siempre los cronogramas que establecen el Moodle, la cuestión de la grabación o la cuestión del foro. Pueden escribirme en cualquier momento y yo lo voy a responder en ese tiempo.
Muchas gracias, chao.